sé de qué. Sí, van a venir escolares a ver, no sé cómo creo. A mi hermano le gusta. Porque nos han pedido que no se Que sea remoto o que todo sea- vaya remoto. Entonces, como es hasta las 18 horas, nos parte a nosotros. Yo lo pudiera hacer remoto y en qué momento le impacta. Así que todo va a ser remoto. ¿Ya? La otra semana se va a hablar sobre reflexiones, me parece que se subirá de la vamos a ver. Y eso se hace en práctica también por escenario, ¿no? Por el grupo. Vamos a ver, ¿qué vamos a hablar de la otra clase? La otra clase es, las contracciones, ¿Siempre se ve así o no? las distocias de las contracciones uterinas, la distolia, la distolia, todo eso lo vamos a hacer de forma virtual. Incluye lo que hay que hacer en práctica, ¿ya? La parte práctica también. Sí, Nos y te conectamos a la hora, a esa hora, ¿ya? Vía virtual. ¿Qué hemos visto el día de hoy de las clases? ¿Qué hemos visto? Hemos visto inervación, irrigación, diámetro de la pelvis. ¿Cuántos huesos tiene la pelvis? 4. ¿Cómo se llama? Dos coxales. Un centroidor, sí. El hueso coxal realmente viene de una fusión de 3 huesos, ¿no es cierto? Se llama fusión. ¿Cómo se llama esta fusión? Ilio, isquio y pubis. Muy bien. Hemos hablado de la inervación también. ¿Qué arteria inerva? Pudenda. La interna, ¿no es cierto? ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado de los estrechos, hay superior, medio, inferior, y cada uno de ellos tiene diámetros, ¿no es cierto? En el estrecho superior, el diámetro ancestral, 3 diámetros, el anteroposterior, el transverso y el oblicuo. Lo que nos importa a nosotros es el anteroposterior. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver los conjugados, ¿no es cierto? ¿Cuántos conjugados existen? 3. ¿Cuáles son? Obstétrico, diagonal. No se confundan, empecemos de arriba. Anatómico, obstétrico, diagonal. Y diagonal. Cada uno tiene una medida. ¿Cuáles son esas medidas? En el diámetro, en el conjugado anatómico, 11. en el conjugado obstétrico, 12. No, 10.5. y en el diagonal, 12. 12, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que es crucial en el momento del parto, de la valoración? El obstétrico. El obstétrico. El obstétrico. Obstétrico. Pero no se puede hallar. No. Siento que daban las preguntas No. del examen. Analicen lo que les estoy preguntando, porque a veces en el juego de palabras ahí podemos caer. No quiero hacer juego de palabras, yo intento no hacerlo, pero a veces Es necesario. ¿no? Cuando yo hago un tacto vaginal, totalmente diferente a lo que yo hablo de cuál es el crucial en el momento del parto, ¿no? Si yo hago un tacto vaginal, ¿cuál es el conjugado que Diagonal. yo valoro? Diagonal. El diagonal. Y para hallar el obstétrico, ¿qué tengo que hacer? Restar 1,5. Menos 1,5, ¿no? Para hallar el obstétrico. Si hablamos, si el bebé se encuentra a ese nivel, ¿qué vamos a decir según los planos de Hodge? ¿En qué nivel? ¿En el medio? En el superior. Ah, el superior. ¿Cuándo se dice En que caja. se caja? Cuando Cuando se cero o en el estrecho medio, ¿no? Cuando está en el estrecho superior se le llama insinuado, por así decirlo, insinuado, no está todavía, ¿no? Está insinuado. Ustedes van a escuchar eso en la práctica, ¿no? Sí, está móvil, sí, está muy insinuado. Ah, no, ya no se mueve, está ahí, está la visita, ¿no? ¿Qué más? En el estrecho medio, ¿cuántos diámetros
¿Cuáles? Anteroposterior. ¿Cuál es el que me sirve a mí o cuál de ellos es importante en el momento del parto? El ¿Y cuál es ese? el bisiático. Ese es transverso. ¿Es el diámetro? Ese es transverso. ¿Qué hace? ¿Y cuánto mide? 12. No. 10. Haz. ¿Cuánto mide? 10. 10 centímetros. Ujú. Pero con 10 dependiendo de los autores, pero nos quedamos con 10. ¿Ya? Considero los dos. En el estrecho inferior, ¿cuántos diámetros hay? ¿Cuáles son? Y ahí se da un movimiento. ¿Qué movimiento se da? El de bisagra. Nutación y nutación y contranutación. Nutación, cuando se expande, ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto mide el diámetro antero-posterior del estrecho inferior? Con la nutación. 11. Muy bien. ¿Cómo debe ser el sacro en una película? Cóncavo. Y las espinas ciáticas. Que tenga la puntita. Ajá. ¿Qué más me fijo yo en una peli para decir que es una peli femenina? ¿Qué más me fijo? Cuando yo evalúo una peli, un tacto vaginal, he visto mi estrecho superior, mi estrecho medio, mi estrecho inferior. Eso es lo más. ¿Qué más se evalúa en la peli? El sacro, ya hemos hablado que debe de ser cóncavo. ¿Qué más se evalúa? Ay, ¿cómo que se llama el? ¿Se acuerdan? Ya bajé, ya me fui en fila, continúo, el protocolo está arriba. No. Ya Bajo. bajé. ¿Qué más hago? ¿Qué más hacía con la mano? Hago empujo para la contranutación. Pero ya hice la nutación, ya hice la Subo. nutación. Ya, ¿y por qué lo subo? Para ver lo que es el ángulo. El ángulo de ¿Cómo se llama ese ángulo? Sí. El ángulo subpúbico. Subpúbico. ¿Cómo debe de ser el ángulo subpúbico? 90 grados. Mayor a 90 grados, ¿no es cierto? ¿Qué más veo? Ay, se me olvidó cómo se llama. Sácala al puño y ya se la. Ya eso es ya de manera externa, ¿no es cierto? Al Pero final. ¿cómo se llama ese diámetro? Biisquiático. El biisquiático. Biisquiático. ¿Cuánto tiene que medir? 11. 11. ¿No? Ay, pues yo tengo aquí 11. Bisquiático 11 centímetros. 11 centímetros, pero en la mano 8. centímetros, ¿no? Manualmente porque está haciendo. Ya. Ah, pero entonces, esa es una conchita. Cuando pregunten el examen, bisquiático 11 centímetros y 8 externo, ¿no? Ya. No, ya sé que. Se puede hacer una caída. ¿Qué más hemos hablado? De los músculos, ¿no es cierto? ¿Qué músculos están inmersos en un desgarro de tercer grado? ¿Cuáles son esos planos que están afectos en un desgarro de tercer grado? Tercer grado. Piel y mucosa. Y el transverso superficial. Del Perineo. Esfínter anal. Y el músculo Esfínter anal externo.
El otro sería el interno, las mucosas. Muy bien, ya de los desgarros quedó claro, ¿no es cierto? También de la episiotomía. Llegado el momento, vamos a hacer de la técnica de infiltración y ya como técnica, veamos lo que hemos visto son los músculos. El día de hoy, continuando con esto, ¿cuáles son los factores que intervienen en el parto? Feto móvil, contracciones, tiempo. Estamos afiladísimas. Estamos afiladísimas. Esta es la mejor promo, ¿qué pasa? No saben la alegría como docente que siento de que están en este proceso, ¿no? Ahora el todos fueron igual. ¿Sí? Hemos hablado también sobre la variedad de posición. Variedad de Todavía, pero sí bien. Pero oye, ya. Uno de los factores que intervienen en el parto es el móvil fetal. Ya yo conozco mi pelvis, ya yo sé cómo evaluarla, cómo decir es una pelvis límite, es una pelvis ginecoide, ¿sí? Ahora tengo que evaluar como obstetra, y les voy a contar un caso del día de ayer. Yo a Borges les mandé una foto de un partograma, de un monitoreo. Porque he tenido esa paciente desde las 7 de la mañana, salió 11:45 y realmente me dio una pena atender ese parto. Les cuento por qué le traigo a colación, porque tenía una buena pelvis, ¿sí? Pero el problema era el bebé por ecografía, y me llama la atención, y por eso es bueno que ustedes indaguen más, ¿no? A mí me llama la atención. Bueno, era una primigesta de 39.3 semanas por última regla, oligohidranio moderado, y había ingresado a hospitalización porque, bueno, ella no quería dar parto por cesárea, eso es cierto, y se había ido a San Bartolomé, le dijeron que era por cesárea, dijo yo no, se escapó, se fue a la maternidad, en la maternidad le dijeron que era cesárea, y dijo no, y se va al hospital porque es de la zona. Entonces, en el hospital, ella le evalúan una buena pelvis, le toman una ecografía. En la ecografía le sale un diámetro biparietal de 88.9, o sea, está promedio. Pero no coincide, yo hasta el día de hoy voy a seguir diciendo, no coincide el diámetro biparietal con el peso, ¿no? Para mí que la han medido mal uno de ellos, o el diámetro, o la circunferencia abdominal, algo la medido mal. Y salía como peso ponderado 3.830, ¿ya? Pero yo decía, pero doctora Leo, pero su cabeza no coincide con el peso. Sí, pues me dice, pero tiene buena pelvis ya. La tomé a las 7 de la mañana, la acentuamos, le colocamos oxitocina, yo estaba en 5, llegó a 7. Pero yo decía, ¿por qué no baja? Usted menos 2, es una primera, una izquierda, que es raro, porque normalmente las izquierdas bajan rápido, se acomodan, ¿no? Menos 2, menos 2, menos 2. La seguía acentuando, le puse dinihidrato, puse iosina, le estaba trabajando. Pero con el monitor, como nunca, yo nunca pongo el monitor, pero como ojo de loca no se equivoca, le decía, por el oligohidranio, es que yo decido ponerle un monitoreo continuo. Y era, a ver, vamos a examinar, le paso 2 horas, que examino completo, 10. Ya, entonces dije, ya, a ver si yo le empujo un poquito, y empezó a hacer una taquicardia. De lo que estaba en 146 se fue a 170. Entonces yo dije en movimiento, a ver señora, tranquila, vamos a esperar. 5 minutos no bajaba, latido. Ya no la ginecóloga, 179, no bajaba, 179, le digo, y Elena, ¿qué pasa? ¿Por qué me llama? Le digo, ya usted es explosivo, no, pero me llama la atención la taquicardia sostenida que está teniendo. ¿Qué es lo que pasa con un bebé en ese proceso? Hace primero una taquicardia, la tira, pero luego lo que se cansa, y luego tú lo encuentras en 140, 142, pero si no lo hubiera tenido en un monitoreo constante y en el expulsivo le encuentro 142, hubiera pensado que es normal, porque es lo que se espera, es más hasta que baje. Pero ya me estaba haciendo taquicardia, luego se estabiliza y eso es para que se deprima, o sea, es así, no se cansa,
digo, pero para mí, y la barriga parecía chica, le digo, tiene 35 de altura, es algo raro, le digo, mira esa ecografía, no tiene una congruencia, la cabeza, lo que dice, la altura uterina no tiene congruencia, hay que sacarlo, me dice, ya, pero el útero estaba cansado ya, no, de tanto hemos tenido como oxitocina de las 4 de la mañana, ya me lo entregaron una semana, le cambiamos el chorro, dijimos, ya la oxitocina ya no sirve, le hicimos pujar y latido 170, 178, 182, doctora bien latido, ya viene tranquila, ya baja, empezó a hacer cálculo. Doctora, pero ahí está que se ven los pelitos, pero eso es escápulo, doctora. Sí, pues escápulo. Y yo, doctora, vístase usted, cualquier cosa, doctora, usted, basta que el ginecólogo esté, la responsabilidad es del ginecólogo. Felizmente yo la llamé desde antes, entonces ya, viene, le acomodan porque la barriga lo he tenido como a un lado, me péndulo, entonces cuando se echa se lateraliza y no se ve bien la uterina, o sea, por eso es que es tan importante acomodarlo y medirle bien. Sale el bebé 35 minutos casi, era un isquio anterior, la punta de Cristeller, sí sale, el latido empezó 100, doctora, que con el oxígeno, yo estaba taquicárdica, yo 98, doctora, sí sale, Elena, ya una más, y postergue el que entre a sala. Total, yo le digo, doctora, ¿qué está usted? La doctora se viste, todo, y se pone ya chiquita, igual que yo, más delgadita. Sale la cabeza mirando hacia abajo y hace el signo de tortuga. ¿Por qué? Porque empujan sin contracción. Yo en tantos años he aprendido de que se atiende el parto en contracción, porque es la fuerza de la mamá. ¿Qué pasa? Sale el bebé y el bebé hace un signo de tortuga y se le pone morado y se voltea como, yo decía, Dios mío, le está rogando a Diosito, porque de verdad es viviente, porque voltea y mira el techo. Y la doctora agarró y se fue abajo y lo movió, no salía en la cabeza, se quedó todo así. Y la doctora me miraba y le digo, doctora, va a poder, ayúdame, venga, ya, las piernas hacia arriba, y hicimos maniobras de extracción. Y en una de esas, mientras que yo le decía, ya doctora, yo entro, y la doctora mete su mano a quererle acomodar al bebé, porque eso es una maniobra para desprender hombros. Mete la mano, pero fractura las dos clavículas. Y igual no lo podía sacar, porque no lo podía, la doctora empezó a decir izquierda, doctora, pero ya en el excepto son segundos, y la doctora lo movió a la derecha, parece que lo que mueve a la derecha se acomodan los hombros, pero ella ya no tenía fuerzas para ir abajo, entonces, Elena, tú ya, pero ya no daba, le vuelvo a poner a la izquierda, ya, y vinieron ahí los residentes, ya, licenciada, usted, al piso, sale un bebé a dar 6, le ha puesto asfixia severa, está en UCI ahorita esa criatura, 4 kilos con 35 gramos. Muy grande. 56 centímetros de largo. ¿Y cuál era el problema? Sus perímetros, 36, creo que 37. A casi 34, era medio. Y luego indagando con la señora era lesbiana, porque no quería dar los datos del esposo. Yo normalmente, ¿no? Entonces, después les cuento de la episiotomía, que para que tengan una idea, se gasta 2 catgut y sobra hilo. En ella hemos gastado 5 catgut y lo hizo la ginecóloga, porque yo no me atrevía. Desgarro de 3er grado, se lateralizó, de paredes, la señora terminó con una hemoglobina de 6, entrando con una de 11, por el sangrado profuso de su brazo. Y ya conversando, ella dice, yo he estado sola, porque no me han permitido que mi pareja, decía, ¿no? Que mi pareja esté, y nosotros decíamos, señora, pero nosotros fuimos y hemos buscado su pareja, pero su pareja, nosotros decimos, no, esposa la señora, sin pareja la señora, y total que ha sido la que se presentó como amiga. Y ella dice, lo que pasa es de que yo soy LGTB, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le digo? Ya es. Entonces dijo, yo ahí sí entiendo, pero decirlo no me sale, o sea,
embarazada por el óvulo de la otra. Ya, eso no sabía. Wow. El óvulo era de la pareja, Así el es. espermatozoide del quién sabe qué más escogido, quién iba a ser, y lo había hecho in vitro y se lo ha colocado en la semana. Y dijo que nunca más, y que era su única hija, Maxita, y que no iba a tener más hijos porque era sueño de su pareja, no de ella porque ella no quería tener hijos, pero que porque la ama mucho su pareja es que ella está teniendo una bebé, ¿no? La episiotomía, ¿se acuerdan de los fascículos que habíamos hablado? Sí. Ya se llevó hasta el medio. Sí. Era un desgarro y sangraba. Ya, hicimos misoprostol, no contraía el útero, porque traía la oxitocina, y eso lo vamos a ver ya estoy en la práctica. Y sobre todo, ya le vamos a poner balón. Ya, sostuvo ya. De ahí, me dice, pero ¿por qué sangra, doctora, tanto? ¿Por qué sangra? Es de la episiotomía. Sí, y era una bemba así. Y, ¿qué? Ahora vamos a revisar. Y era un vaso a nivel de. Si este es el cervix, ¿no? No ves que viene así revestido y de ahí sale lo que es la vagina. Sí. Ya. Ay. ¿Qué te vas ahí? ¿Qué te estuve con la tormenta a las 4 de la tarde. Y a eso yo le traía a colación, ¿no? Puedo tener una buena pelvis, ¿sí? Puedo manejar las contracciones uterinas con oxitocina exógena, pero ya, por ahí el tiempo no se había disociado, el tiempo será el indicado. ¿Cuál había sido el problema? El móvil fetal. La valoración del móvil fetal, ¿no? Porque muchas veces pueden tener buena pelvis, pero pueden hacer incompatibilidad cefalopélvica, ¿no? La otra paciente que nos entró después de horas, la doctora dijo, no, ya estaba asustada, pues, ¿no? Porque eso va a traer cola, ¿no? Entonces dijo, a ver, y también desde las 9 de la mañana eran las 4 y no salía, doctora, es una primi, pero ella dijo, sí, y no baja, doctora, sigue en cero y es una de programa por ecografía. ¿Cuánto tenía? 3 kilos, 560 o 650, ya, pero por ahí. Nació con 4 kilos, 120. Mucha diferencia. Demasiado diferencia. Y ahí salta alguien, ¿no? Salta el libro. ¿Quién ha tomado las ecografías? ¿Quién no ha tomado? Sale un sello del ginecólogo, pero va indagando en un residente que todavía está en un proceso de aprendizaje. Y las dos eran pacientes que habían estado desde la noche anterior. Entonces él les había visto a las casi 2 distocias de un mismo día. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? De la importancia de la variedad de posición. Conocer cuánto mide según las flexiones que hace el bebé. ¿Cuáles son mis puntos de referencia? Ya yo hice un tacto vaginal a mi pelvis, ya yo sé, ¿no? Sé ya hacer la clase media. Ahora tengo que ver el móvil fetal. El móvil fetal, acuérdense que las contracciones le hacen que haga, ¿no? Que se acomode, que sea un ovoide fetal. Pero hay puntos de referencia para yo saber si está inflexionado y en qué grado, porque dependiendo de eso es que va a pasar por una pelvis fetal. Es lo que vamos a hablar a la teoría gemela. Miren acá, vamos a hablar sobre este mecanismo del trabajo de parto, cómo se acomoda y orienta, cómo desciende y encaja, cómo hace su sinclitismo y el asinclitismo, porque hay un fisiológico y hay un patológico. Dependiendo del punto de referencia, ¿qué es punto de referencia? Dependiendo de lo que yo les cuento. Por ejemplo, cuando yo les hablaba, altura de presentación, los planos de Lee, ¿cuál es su punto de referencia? Lo mismo en el bebé. ¿Cómo sé que está haciendo un asinclitismo? ¿Cómo sé que está haciendo un descenso idóneo? Por los puntos de referencia que yo palpo con mi dedo, ¿no? Descenso, flexión, rotación interna, rotación externa y expulsión, ¿no? Al finalizar esta sesión, ustedes
Si esto es un milagro, ¿cuál es el miracle sign? Miren ahí. Miren al pecho. Miren cómo entra su espalda. Bueno, eso es sobre la dilatación, ¿no? Que luego vamos a hablar. Miren cómo se retrae. ¿Se están dando cuenta cómo se retrae? No es el empuje, ¿no? Y ahí gira. Y miren acá. ¿Se han dado cuenta cómo ha girado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego cuando ya está, cuando ya sale por completo, nosotros tenemos que hacer bien una rotación externa. Ahorita ha rotado internamente y tenemos que hacer la rotación externa. ¿Por qué la rotación externa? Miren cómo están sus hombros acá ahorita en esa figura. ¿Sí? Si yo ayer, ¿se acuerdan de lo que yo les decía el día de ayer? Que sale, pero en el momento de la rotación, ¿por qué la finalidad de la rotación externa? Para que sus hombros, que están de manera horizontal al plano, se vuelvan verticales y sean antero-posterior. ¿Y por qué antero-posterior? Por las medidas de la pelvis, por los estrechos. Por eso es tan importante, ¿no? El día de ayer se quedó así. O sea, entró en transverso. ¿Sí? No sé si es que me deja entender. Y cuando ya entra en transverso a la pelvis, probablemente tenga una buena pelvis, se ha bajado la síntesis del pubis de esa manera. El problema es por eso que hace esto, ¿no? Porque ya no se puede, pues, ya no se puede. Por eso es que se hace ya otras maniobras para el seguimiento de los hombros, ¿no? Así nace. ¿Ven cómo está rotando? Sí, solito. Rotación. Y miren acá. Bueno, este primer parece presentación puesta de mano, pero primero se desprende el hombro anterior. En este video van a ver el hombro posterior. No está el hombro anterior y luego el hombro posterior, ¿no? Y sale. Eso es la chamba que hace todo feto. No, acá no se ha inventado nada, por eso es que antes lo daban en casa. Por eso es que nosotras estamos preparadas para ayudar. Pero ¿para qué nos estamos enfrentando? ¿Por qué los fetos no pueden, no van a morir las fetas? Porque estamos capacitadas cuando hay problemas para poder ayudar. Porque si ustedes no ayudan, ustedes han visto ayer las noticias que dicen el policía atendió el parto, él no atendió nada, él lo único que ha hecho es recibir. ¿Por qué? Porque el bebito hace todo. Yo ya les dije que el bebito te sopla y si no le tocas, espera la siguiente contracción que demora 2 minutos. Por eso es que el cuerpo humano cada 2 minutos es en el expulsivo. Entonces la mamá puede estar ahí, puede estar con la cabeza, le va a llamar nuevamente el pujo y gira. Y le llama nuevamente el pujo y sale. ¿Cuándo es el problema? Cuando son gorditos, cuando viene con distosia de mano, cuando viene presentación compuesta de mano, cuando viene con circular de botón, cuando tienes que hacer otras maniobras para poder apoyar, ¿no? Y obviamente protegemos el perineo, hacer algunas maniobras para evitar desgarro. A ver, vamos a ver qué dicen. No. Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería. El día de hoy te vamos a explicar cuáles son los movimientos caminales del parto. A esto se le conoce como el mecanismo del trabajo del parto. Lo hemos dividido en 3 partes. La primera, el encajamiento. Este se divide en 3 movimientos: la orientación, la flexión y el asinclitismo. La pelvis materna tiene 3 estrechos y el estrecho superior es el estrecho en donde vamos a comenzar con el encajamiento. El bebé que se encuentra en presentación cefálica está dando su diámetro mayor de la cabeza
que se conoce como occipito frontal. Este diámetro se va a asociar al diámetro más amplio del estrecho superior de la pelvis. Estos diámetros más amplios son los diámetros oblicuos y el transverso. A esta asociación de los diámetros más amplios se le conoce como orientación. En segundo lugar, cuando inician las contracciones, el producto tiende a hacer una palanca en la articulación del cuello. A esto se le conoce como flexión. Finalmente tenemos en la parte posterior el promontorio del sacro y en la parte anterior la síntesis del pubis, por lo que la cabeza del bebé, para poder terminar su encajamiento, tendrá que hacer un movimiento de lateralización con respecto a sus parietales, adelante o hacia atrás, para poder librar estas estructuras óseas. A este movimiento se le conoce como asinclitismo. Este es el primer requisito para que un parto natural sea exitoso, que el bebé se encuentre encajado. Una vez que el bebé se encuentre encajado, pasaremos a la segunda parte, que es el descenso. El descenso está en relación con el estrecho medio de la pelvis, en donde se encuentran las espinas isquiáticas y donde se reducen los diámetros en sentido transversal. Por lo que, para que el bebé pueda continuar su descenso en la pelvis materna, tendrá que hacer el siguiente movimiento cavidal, que le llamaremos rotación interna. La tendencia es que los bebés con el occipucio, que es el punto toconómico de las presentaciones cefálicas, que están hacia el lado izquierdo de la mamá, girarán en contra de las manecillas del reloj. Y en los bebés que se encuentran hacia el lado derecho, la rotación va a ser a favor de las manecillas del reloj, posicionando su punto toconómico en un sentido antero-posterior hacia lo que es el pubis. ¿Cómo vamos a sentir? Por eso era que se acuerdan que yo les decía que era tan importante que el occipito llegue al pubis. No basta, y les vuelvo a insistir, todas las veces les voy a insistir, no basta con tener una dilatación de 10 centímetros. Eso es que ya está en periodo expulsivo. Llegó a 10 centímetros, periodo expulsivo. Inicia el periodo expulsivo con 10 centímetros de dilatación. ¿Sí? Tenemos que esperar ¿hasta qué? Hasta que se haga occipito púbico. ¿Cuántos grados demora? Si está en una izquierda, las manecillas de un reloj se hacen a 45 grados. ¿No es cierto? Si es una derecha, tiene que rotar todo completo, por eso es la demora. ¿Hasta cuánto es lo que podemos esperar en un periodo exclusivo? 2 horas. ¿Estamos? 2 horas, 1 minuto, expulsivo prolongado. Es una distosia. Y eso ya tiene que ver otros factores. ¿Por qué se está demorando? ¿Estamos? ¿Sí? Y esa parte de lo que ustedes están viendo en video es importante, no sé si acá en la práctica vamos ya a ver lo que es la variedad de posición. Ustedes han visto cómo ha rotado, ¿no es cierto? Ya a eso se le llama variedad de posición, porque lo que yo tanto con mis dedos es la fontanela. Lo vamos a ver también en la práctica. Existen 2 fontanelas, una grande, una mayor y una chiquita, una menor. ¿Sí? Una bregmática, bregma, y un... ¿dónde se me fue? Bregmática, esta es la bregma y el otro es el occipucio, ¿no? El occipucio. ¿Ya? O fontanela menor. Y dependiendo de lo que yo palpe, voy a ver el diámetro de la longitud o el diámetro que está presentando, o sea, si hay flexión o deflexión, ¿sí? De la cabecita. El occipucio o la fontanela posterior
pues va a tener la forma de un triángulo. Una vez que el bebé ha tenido la rotación, entonces precisa continuar su descenso y llegaremos a la última parte. En esta fase lo llamamos expulsión de la cabeza y está compuesto de dos movimientos: la extensión y la rotación externa. La extensión consiste en que una vez que ha librado el estrecho medio de la pelvis, la cabeza del bebé chocará con los músculos del perineo. Al tener el choque con los músculos del perineo, la cabeza hará un mecanismo de palanca, librando la curvatura del canal del parto. Finalmente, tendremos la salida de la cabeza del bebé y tendremos que complementar el último movimiento cardinal, que es la rotación externa, ya con la cabeza afuera del canal vaginal. Queda por dentro del estrecho medio los hombros del bebé y el resto de su cuerpo. Para esto será indispensable realizar la rotación externa de la cabeza del bebé. En los casos de los bebés que estuvieran izquierdos, la rotación será en ese mismo sentido, viendo hacia el busto del lado derecho de la mamá, o viceversa si es que la posición fuera del lado derecho. Una vez que se realice la rotación externa, los hombros cambian en sentido anteroposterior y de esta manera se puede extraer el resto del cuerpo del bebé, complementando de esta manera un parto vaginal de manera exitosa. Bien, esperamos que haya sido de utilidad nuestro video. ¿Quedó claro? ¿Sí? Es lo más didáctico que como grupo docente se puede encontrar y chiquitos sobre todo, para que puedan bien la práctica. Entonces, ¿qué son las maniobras de Leopold? Ustedes ya lo han visto en atención prenatal. ¿Qué eran las maniobras de Leopold? Un movimiento para determinar lo que es la posición del bebé, la posición, también Localización, la situación, presentación. presentación, todo eso. Y ahora que han visto ustedes el video, es importante determinar un buen examen, una buena maniobra de Leopold. Claro, sí. De eso va a depender hacia dónde voy a girar en mi rotación externa, ¿no es cierto? Explique los mecanismos del parto. ¿Cuántos mecanismos hemos visto? Son tres: movimiento, flexión y descenso. No, son más. Mecanismo de trabajo parto. No la de. No era la alimentación, el movimiento, Ajá. descenso y así expulsión de la cabecita. En mi época lo aprendí de esta manera. A ver si por ahí falta alguno, solamente lo añadí. ¿Ya? En mi época, yo me aprendí estas siglas. ¿Sí? Que es acomodación, descenso, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Y hasta el día de hoy me lo aprendo. ¿Sí? El adrede. Por ahí vamos a ver, añadir un asincretismo fisiológico, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando esté ingresando ya hacia el estrecho, tiene que hacer, el bebé no puede pasar como le dé la gana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acomoda y se acomoda. Hace esta, ¿no? Cuando algo te queda apretado, no puedes entrar así, ¿no? Porque no entras. Entonces, ¿qué haces? Ya, asincretismo, ¿no? Ese es el fisiológico. Después la rotación interna sigue extensión. Sí, se nota clarito. Sí. Adrede, no se olviden, adrede, ¿no? Y ahorita vamos a ver otro, ¿no? ¿Qué es el sincretismo y el asincretismo? Movimientos perfectos. Son los movimientos que hace, ¿no es cierto? Los movimientos cardinales que hace el feto, fisiológicos, ¿no? Y los movimientos que realiza el feto durante el parto
Marketing, lo mismo. A ver, ¿quién nos ha dado? Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver un pequeño salto por el teórico. Si nos falta cada día, no vamos a llegar a términos. La actitud es la relación entre las porciones del feto, es decir, cómo están distribuidas las partes del cuerpo. El feto tiene una actitud de flexión moderada, es decir, está hecho bonita. Sí, es como cuando te dejo tu novio, es como mi cuando te dejo la famosa posición fetal, que en realidad sería actitud fetal. ¿Por qué hace esto? Porque trata de ocupar el menor espacio posible dentro del útero. Segundo, la situación. La situación es la relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. El longitudinal transverso oblicuo, esto yo lo voy a explicar mejor con un dibujo. La posición es cómo está distribuido el feto, pero en nuestra teoría nos interesa sobre todo hacia dónde se orienta el dorso, la espalda del bebé. Se determina mediante el dorso, como se pongo acá. Este puede ser derecho o izquierdo, esto tiene su importancia y lo vamos a ver. Y en cuanto a presentación, es la parte del feto que se presenta al canal del parto, es decir, al polo inferior. Y hay dos posibilidades, que sea cefálica o secundaria. Vamos a ver. Entonces, la actitud, como la podemos ver aquí, si es que el feto trata de entrar así, el diámetro pues no cabe. En cambio, si se flexiona, es decir, si coloca su barbilla contra el pecho, ahí sí baja. Esto es muy importante, la actitud. ¿Qué más? En cuanto a situación, dijimos eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Entonces, longitudinal se refiere a que los dos coinciden y esta es la posición perfecta para que nazca. Si es que es transversa, está completamente ocupando más espacio del canal del parto, ahí nunca van a ser actividades cesárea, o tal vez se realicen maniobras rotatorias que en realidad ya no se pueden utilizar, así que cesárea. Y la posición oblicua es que está midi-midi, o sea, está entre las dos posiciones. Esto es importante porque puede ocurrir dos cosas: o rota a longitudinal y nace, o rota a transversa y no nace y debería ser cesárea. La posición, como dijimos, nos interesa saber hacia dónde está el dorso. El 33% de nacimientos, o sea, de fetos, hacen el dorso derecho, porque esta es la derecha de la madre, y el 66% son dorso izquierdo, son la mayoría. Esto es importante saberlo porque para un monitoreo fetal o para simple control prenatal, sacar la frecuencia cardíaca fetal, sabemos que del lado del dorso es donde colocamos el equipo de ultrasonido. Y la presentación, como dijimos, puede ser cefálica, y esta es la mejor presentación que existe, es la mayoría de embarazos, así nace, o la podálica, que esto es un completo problema, así nunca nos van a hacer, ni tampoco va a rotar, ni vamos a hacer maniobras, y que esto es una indicación directa también necesaria. Entonces, estas son las 4 maniobras de Leopold, vamos a explicar cada una. La primera maniobra consiste en colocar las dos manos en el polo superior del útero, es decir, a la altura del fondo uterino. Esto nos sirve para sacar el polo fetal. Si es que nosotros aquí sentimos justamente lo que está en dibujo, sentimos una masa grande, irregular, pensamos que es la cadera y pies del bebé. Esto es perfecto porque quiere decir que la representación es cefálica, ningún problema. Si fuera al revés, si la cabeza estuviera aquí, sentiríamos una superficie redonda, pequeña, lisa, móvil, que corresponde a la cabeza, y eso debería ser una posición podálica y nos jodimos, puede ser cesárea. La segunda maniobra nos sirve para determinar la posición, es decir, hacia qué lado está el dorso del feto, si izquierdo o derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una mano se va a quedar quieta, firme, contra un lado, por ejemplo en este caso del lado izquierdo del útero, mientras que la otra va a explorar que siempre. Entonces aquí esta va a sentir, si es que esta fue la posición del feto, vas a sentir pequeñas superficies irregulares de distinto tamaño, duras, que corresponderían a las extremidades, mientras que a lo que esta mano, o sea, luego cambias, esta mano se quedaría estática, mientras esta le empuja seca y siente una superficie más grande, que es lisa, que correspondería al dorso del feto, en este caso sería el dorso izquierdo, y así la diferenciamos. La tercera maniobra sirve para la situación que ocupa el polo inferior, es decir, vamos a coger con una mano, usualmente la mano derecha, y entre el dedo pulgar y el dedo medio vamos a tratar de agarrar la cabeza. Es que si esta es móvil, vamos a determinar que el encajamiento no es completo, o puede ser el caso contrario, de que sí hay un encajamiento más profundo. Y la cuarta maniobra, que en realidad es una maniobra que ya no se utiliza tanto,
mide el grado de encajamiento y la actitud de la cabeza. Aquí vamos a palpar, al igual que en la segunda maniobra, con una mano fija y luego la otra, contrario a donde detectamos que está la espalda, vamos a saber que el lado contrario es donde debería estar la frente. Eso nos va a determinar cómo está la inclinación de la cabeza para ver si ya puede pasar o no. La verdad es que esta no nos interesa mucho, no nos da mucho aporte clínico. En la práctica, en realidad, solo se ocupan estos dos. Entonces, vamos ahora a ver el video de cómo debe hacerse las maniobras de Leo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es las 4 maniobras en práctica. Que vamos primero a localizar el fondo uterino con la mano izquierda, ¿sí? Con la mano izquierda, que vamos a localizar el fondo uterino, y una vez que ya sabemos dónde está, con la otra mano nos vamos a ayudar para palpar que está ocupando el poro superior. Primera maniobra. Segunda maniobra, vamos a poner una mano, la mano izquierda en este caso, va a estar quieta, empujando el útero hacia el otro lado para que la mano derecha sea la que palpe. Entonces ahí la mano está palpando, miren cómo la palpa, y siente una superficie lisa, regular, que corresponde al dorso. Lo vamos a hacer otra maniobra. Entonces empujo hacia el otro lado y la mano izquierda está palpando las extremidades del feto. Entonces esto es un derecho, un dorso izquierdo, un dorso izquierdo. Vamos con la tercera maniobra. Esta tercera maniobra, entonces vamos a localizar con la mano derecha entre el dedo pulgar e índice si es que hay movilidad, moviendo la cabeza del feto, y miren, el feto se mueve. Eso quiere decir que no hay un encajamiento profundo. Eso es bastante bueno. Y ahora nos vamos a mirar hacia el otro lado a ver los pies de la paciente. Recuerden, la cuarta maniobra es equilibrio a los pies de la paciente. Vamos a tratar de desencajar, a ver si lo conseguimos, si en efecto lo conseguimos, y ver si el dedo índice con el otro palpan el dorso en la frente y el occipucio. Y eso es todo, muchachos. Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Esto ya lo hacemos en la parte práctica, ¿ya? Pero tenían que responder. Entonces, esto solamente es para cosas puntuales, porque lo hemos visto ya en lo que era atención prenatal, ¿no? Cuando es la situación, primera maniobra, segunda maniobra, posición, tercera, presentación y cuarto, grado de familia. Esto ya ustedes lo saben, ya lo hemos visto ahorita. La situación, ¿no es cierto?, es la relación del eje longitudinal de la madre en relación al eje longitudinal del feto, ¿no? Y existen 4: cefálica, podálica, transversa y oblicua. Longitudinal cefálica, longitudinal podálica. Transversa, ya saben, ¿no? Que el hombro generalmente suele encontrarse por arriba del plano de la entrada de la pelvis porque tiene mayor amplitud por ese lado, ¿no? Y esto lo que nos puede llamar la atención o cómo saberlo, también por el Leopold, obviamente por el Leopold, pero también por la altura uterina, ¿no? Cuando la altura uterina se encuentra disminuida, puede ser por un residuo, que es lo primero que pensamos, y lo otro que puede ser es por la posición, ¿no? Por la situación del feto, que puede estar de esta manera, ¿no? La presentación es lo que se presenta al estrecho superior de la pelvis y que es capaz de iniciar y desarrollar y culminar la labor del parto. Generalmente el 96 estamos genéticamente hechas como para que sea un parto vía vaginal, ¿no? Entonces el 96.8% está en una presentación cefálica, ¿no? Y miren acá, el de cara 0,05, ¿no? Y el de frente, que le llaman de frente y de frente cesárea, el 0.01. Acá se le dice, no, acá de frente a cesárea. Y si le digo esto para que luego se acuerden, a ver, más frente, o sea que es el diámetro más largo, más grande en cuanto a longitud que presenta la cabeza fetal en relación a la pelvis. Entonces, acá están, miren acá las presentaciones cefálicas de vértice, ¿no? Donde mi punto de referencia es el vértice, ¿sí? Flexión máxima, 9,5. Y ahora lo vamos a ver ya ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cuáles son los puntos? Generalmente es el SOP, el suboccipito bramático, ¿no? Miren cuando 9,5.
¿Cuál es mi punto de referencia? El bregma. ¿Y qué es lo que cómo se va a encontrar acá en una flexión mínima, ¿no? Se toca el bregma y acá generalmente tampoco sale, pero cuando son pequeños los bebés, a veces por edad gestacional puede, ¿no? Puede por ahí acomodarse. Miren acá, miren este diámetro, ¿no? Miren este diámetro un poquito más, pero miren este diámetro de todo esto tiene que medir para poder ingresar a la pelvis. Cuando es presentación cefálica de frente, es la deflexión, ¿no? Mínima, pero que no le permite pasar por los estrechos, ¿no? El de frente no pasa por los estrechos. La presentación cefálica de cara, ahí es casi parecido en longitud a la flexión. Es como que yo me flexiono lo máximo que puedo y presento 9,5 al canal del parto. Si todos mis diámetros miden hasta 10, va a pasar, ¿no es cierto? Y la deflexión máxima es cuando toda la cabeza se encuentra para arriba y mi punto de referencia es la cara, ¿no? Yo hice siempre todo así, su carita. Pero acá, y lo vamos a ver en la práctica para que lo entienda, hay una de esas variedades que sale por parto vaginal, hay otra que no sale, dependiendo de la posición del cuerpo. Si la posición del cuerpo está en anterior, entonces sí va, esto lo vamos a hacer en la práctica, sí va a dar esa curvatura del sacro, pero si es en la posterior, no, porque no puede dar, esa deflexión no le da como para dar esa curvatura del sacro y esa también termina en cesárea, ¿ya? La presentación, ya sabemos dentro de la podálica o de la pelviana, hay nalgas puras, blandito todo, ¿no? Nalgas completas de esta manera, nalgas puras y modalidad de pie, ¿no? Generalmente las nalgas puras eran las que le daban chance de parto vaginal a las gran multíparas o a las multíparas en la época cuando yo inicié, ¿no? Por eso es que en la literatura ustedes no van a encontrar el punto de referencia del sacro, ¿no? ¿Por qué? Porque como las piernecitas estaban bien arriba, como que si esos gimnastas que sus piernas la tienen arriba, ya. Entonces no había problema, porque iba dilatando, acuérdense que la dilatación y el borramiento se va a retraer, entonces se retrae, demoraba más, pero se retraía y salía el potito primero y lo rotaba en una maniobra, ¿sí? Pero en cambio, si viene de nalgas completas, no, porque viene como si estuvieran cumplidillas, entonces va dilatando y tiene que dilatar a 10, sí o sí, no es que, y si dilata en 8, ya sale no, y si dilata en 7, no, la dilatación se tiene que dar a 10 centímetros. Entonces, ¿qué pasaba con estas modalidades? Dilataba hasta 7 y el piso caía, ¿sí? Y ahí tenía que subir sí o sí a cesárea de emergencia. Igual esta modalidad de pie también, ¿no? Hacia retención. La actitud fetal es la relación que guardan entre sí las diferentes partes del feto referidas a cómo están distribuidas, ¿no? Hasta su cabeza, ¿no? En general está en una actitud de flexión, ¿no? De un ovoide fetal. Generalmente está curvado hacia adelante, ¿no? Su dorso curvado hacia adelante, las extremidades superiores entrecruzadas sobre el tórax, las extremidades inferiores, los muslos están flexionados sobre su vientre, ¿sí? Y lo que presenta son dos tipos de polos, ¿no? El polo cefálico y el polo podálico, ¿no? Ya, y eso también lo vemos por Leopold, ¿no? Si es cefálico, es duro, es pequeño, es movible, ¿no? De consistencia dura. Si es podálico, es más grande, es irregular, es blandito. La posición es la relación que existe entre el dorso del feto con uno de los flancos maternos, ¿no? Y acá puede haber dos, derecha o izquierda, ¿sí? Básicamente eso. Estos son los diferentes tipos de presentaciones de vértice. Esto de acá es lo que occipito ilíaca, derecha anterior, occipito ilíaca, y eso lo vamos a hacer acá
Miren aquí. Si esto es, y esto es mi pubis, ¿no es cierto? Yo le hago tacto vaginal y acá está mi cabeza. Si mi punto de referencia en lo fisiológico es el occipucio, es el occipital, es el vértice, se dibuja como un triangulito, porque es la unión de los parietales con el occipital. Entonces se hace un forno triangulito. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí en mi tacto vaginal, acá está ¿cómo se llama? La sutura sagital, ¿sí? Y por acá se va a encontrar el brecma. Pero en el tacto vaginal yo tengo que buscar esto. ¿Sí? En el tacto vaginal, cuando yo le hago tacto vaginal, lo que mi dedo lo primero que va a sentir es la sutura sagital, es un surco, se siente clarito. ¿Y qué es lo que voy a hacer con el dedo? ¿Me voy a ir hacia arriba o me voy a ir hacia abajo? Pero ¿qué es lo que voy a buscar? El vértice. ¿Sí? Eso es lo que te dice el libro, lo bonito. ¿Sí? Pero ya en la práctica no sucede eso hay veces. En esto de que está haciendo su asingletismo el baby, hay veces yo no lo paro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? No se moja, pila, no, abeja, ¿qué hago? Entonces me voy y palpo, tengo que encontrar un romboide. Entonces digo, si está acá, el vértice está en su lado opuesto. ¿Y qué es lo que canto? ¿Qué es lo que digo? Lo que noto. ¿Se entendió? Sí. Entonces, esto viene a ser un occipito, cabeza, ilíaco de la madre, ¿sí? Occipito púbico. Esto es occipito púbico, ahí está. Porque está occipito en el pubis. Occipito púbico. Por ahí está. Ok. Occipito púbico. ¿Sí? ¿Qué pasa si en mi tacto vaginal, ¿sí? Yo le encuentro aquí y acá es donde lo hacía. Si yo le hiciera una raya, así, esta otra. Acuérdense que todo es en relación a la paciente. Si la paciente está echadita, Disculpa. ¿sí? Este vendría a ser su derecho. Y esto es su izquierdo. ¿Sí? Esta parte de aquí sería anterior y esta parte posterior. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, si yo le hago un dibujito, ustedes me entienden que estaba en medio, ¿no? Sí. Eso debe quedar aquí. ¿Sí? Para que se pueda entender. Entonces, si yo le encuentro así, de falso, y le encuentro así, ¿cuál sería la nomenclatura de la variedad de posición? Occipito, ilíaca, izquierda, anterior. anterior. ¿Sí? No tienes que aprender toda esa. Ese es el más común. Me mareo. ¿Ah? Ese es el más común. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso sí es pregunta de examen, ¿no? Eso sí viene dibujos para la N, así que... A dibujar. No, yo les pongo su dibujito, les pongo su sonrisa feliz. Ustedes me respondan. ¿Qué pasa si yo les diría así? ¿Cómo le pondría la nomenclatura de la variedad de posición? Sí. Occipito, ilíaca, Ilíaco, transverso, derecho, occipito, ilíaca, derecho, transverso. Transverso, derecho. Transverso, derecho, así es. Occipito, ilíaca. transverso, derecho. ¿Cuál es lo que me manda? ¿Sí? La fontanela menor. Y siempre lo van a ver reflejado en un triángulo. Si yo fuera mala gente, ese día estoy cruzada, nunca me cruzo ya, pero ese día
peleé con mi sombra, ¿no? Entonces yo vine y dije, y les hago un dibujo. Y hoy les agarro. Porque no pueden sacar ritmo conmigo, digo yo. Entonces quiero que se saquen 19, qué miedo. No 20. Entonces yo les pongo así. Díganme usted la variedad de posición. Occipito, ilíaca, izquierda, posterior. ¿Ves? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Pone que jala. Y si le pongo. Sí. ¿Cómo lo va a decir? ¿Ves? Occipito. No, ya va. No, miren. Occipito, sacra. Así es, así. Ahí está, ¿ves? 19. Ah. Occipito. Occipito, sacra. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que yo en relación a la cabeza fetal palpo cuando voy a hacer mi tracto vaginal? Sutura sagital. Sutura sagital. No te pierdas. ¿Ya? Vamos a aparecer ese de Hansen y ratón. Igual. Y acá está. Ahora ya quedó claro esto. Espérense un poquito. Ya, sí. Pero ya quedó claro. Sí. Ahora se puede entender. Si yo no les ponía esto, un poquito se iba a... No, sí, está bien. ¿Sí? Sí. Quedó. Entonces, cuando yo les ponga, porque no le voy a poner esto, pues no, obviamente de la cabecita, ustedes, si hay alguna duda, le ponen su esto y dicen, está hecha la paciente, se van acá, derecha, izquierda, y hacen. Ya. Se acabó. ¿Cuáles son los mecanismos de trabajo de parto? Son los movimientos que realiza el feto para atravesar. ¿A qué terminamos? Los movimientos que realiza el feto para atravesar el canal de parto. ¿No? Estas acciones que hace, ¿no?, este fetito entre el objeto y el canal bajo el impulso del motor de las contracciones. ¿No? Eso es el mecanismo. Son estos movimientos que realiza este feto, ¿no? El objetivo del mecanismo del trabajo de parto es que el feto encaje, descienda y se desprenda. ¿Estamos? Sí. Logrando que la salida al exterior. Entonces, ¿cuál es el objetivo del mecanismo del parto? Que Encaje, descienda y desprenda. Y se desprenda, logrando así la salida del exterior. Se encaje, descienda y desprenda. Sí, pero más bien, ayer, ¿verdad? Haciendo un par en esto, nos han capacitado porque a partir de este ciclo, toda la nota que se le ponga en el blanco va a jalar directamente al sistema. Ahora voy a ver cada sílabo, porque si en el sílabo me manda que su examen final consta de un examen escrito más un trabajo, el sistema lo va a jalar. Ya yo no voy a anotar en mi hojita y luego pasar en el portal, ya no lo va a jalar al portal. Y eso es trabajar en Excel. Qué difícil. Ayer abre paréntesis, ponga no sé qué. Cositas. ¿Qué cambios posicionales requiere el feto para su traslado dentro del conducto pélvico? Y hay el adrere, no hay. ¿Ves? ¿Cuál falta? La F. Para no confundirnos y para que todo, porque después usted dijo que se acomodación y que se está partiendo.
Encajamiento. Encajamiento, acomodación o encajamiento, ya. Esto sí es el descenso, este queda. Rotación, Rotación, ahora es flexión. Aquí se acomoda. Ahora entró flexión. ¿Ya? Rotación interna. Interna. Extensión. Extensión. Rotación externa. Rotación externa. Expulsión. Expulsión. Se le agregó la F. ¿Está bien? Entonces, sería- ustedes son mis alumnos, ustedes son los máximos, porque son abejas. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Van a hacer esto. Le van a poner adrede Más F. y en el tercero ponen el F. Adrede. No, mejor Alfredo. Adrede. Pero entonces sería yo ahí creo que se va a confundir. Ya sé. Ahora como voy a acordar hasta yo al otro ciclo. Pues. Ya cómo se hace. Frederick. EDF. Entonces voy a poner así, miren. Adrede, porque esto nunca me he olvidado, adrede, pero voy a poner acá es tiene que ser porque yo digo, no Adrede, EDF. Mira, miren, ¿cómo me voy a acordar? La A yo no pongo la N y la N pongo Ya. Adrede, EDF. Yo lo pongo porque sabes que yo me pongo, hay personas que tienen una facilidad de aprenderse, yo no, por ejemplo. Pero en la vida he aprendido mecanismos de cómo se aplica. Ajá, cómo se aprende. Entonces ya sé, a ver, eso le pongo Sí EDF. soy yo. ¿Sí? Y continúo con mi DRE, pues. Adrede, EDF. Acuérdense, a Adrede le quitan el A. Ay, ¿qué viene antes de la DE? ¿Y qué viene después de la DE? F. ADF. Adrede, EDF. A mi hijita cuando tenía 4 años, y una vez le habían mandado a que, por eso yo soy profesora, ¿no? Ustedes saben mi historia porque hago profesora, le voy a contar. Yo esto siempre le decía a mamá, por eso me casé, vivía, ¿no? Y que quiero ser mamá, y ya tengo a mi hijita, y a mi hijita, en el nido yo sé lo que es el día del agua, el día de la tierra, el día del abuelo, el día de todo, yo he sacado mi pancarta y todo ya. A mi hijita le habían dado para que exponga cómo se hace la mazamorra morada. Y yo decía, ¿cómo la va a aprender una niña que no sabe ni leer? ¿Cómo aprendo a hacer los zapatos? Yo también se lo mejor. No, mamacita, vas a aprender. Entonces, ¿qué cosa le hice? Le hice una gigantografía. Bueno, antes no había gigantografía, sino cartulina. Y mi esposo sabe dibujar bonito. Entonces le digo, tú vas a dibujar el maíz, después el maíz. Vas a dibujar canela, ¿no? Entonces, y mi hijita, cuando recitaba, ¿no? Porque tenía que recitar, ¿no? Su mazamorra morada. Yo le hacía que cuando hablaba del maíz, yo hablaba. Entonces, mi hijita, cuando no se aprendía a hablar del maíz, yo hacía y ella, maíz. Y así, ¿no? O sea, cosas así hasta ahorita que ella, mamá, no entiendo, mi hijita está estudiando en la universidad, ¿no? Yo le digo, ya hasta me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos hablando, mami, estoy hablando sobre el ARN, sobre no sé qué. Yo sé, sobre. Y a mí no ponen un libro así, lo digo, la pena. Entonces, así mamá, y ya les enseño mis tips. Ustedes también les digo. Muy bien, continuamos. ¿En qué consiste la acomodación y la orientación? Es un proceso por el cual la cabeza se adapta a la forma del estrecho superior para
conjugados, ¿no es cierto? Entonces lo que está así, ¿qué cosa hace? Ya empieza a hacer su movimiento de flexión de la cabeza y reemplaza el occipito frontal de 12 centímetros por el suboccipito flegmático. ¿Qué quiere decir? Que el bebé estaba tranquilo, estaba en una posición oblicua porque en relación al diámetro oblicuo de la pelvis, que es el más grande, pues el bebé estaba tranquilo y que ya tiene que descender de lo que estaba, ¿no?, con mayor diámetro, flexiona, y por eso es que nos presenta el vértice. Luego, miren acá, y eso es muy importante, cuando hablamos del descenso y el encajamiento, ¿cuál es el primer requisito en las nulíparas? Que el encajamiento se dé antes de la labor de parto. Por eso es que a veces dicen, pero está en la labor de parto, pero no está encajado. Bien difícil que encaje, hay algún problema, ¿sí? Generalmente en las primerizas. Pero en las multíparas, el descenso se inicia con el encajamiento. O sea, va encajando y va descendiendo. Es más, va haciendo todo, porque el bebé encuentra ahí un túnel, ¿no? Entonces, de verdad. Y sale como un pescadito, ¿no? Porque es una derecha, sí, es una multi. Ya, y solamente tú amplías vagina y tú ves como el bebé. Hace todo junto. Que fuera montaña rosa. Y acá van a existir unas fuerzas. ¿Qué fuerzas? La presión que va a ejercer el líquido amniótico, ¿no? La presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones, el esfuerzo de empujo por acción de los músculos abdominales y la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. O sea, son fuerzas que ayudan a que se dé todo este proceso de descenso y de encajamiento. Y acá vienen estos movimientos que hace la cabecita, ¿no? Ya hemos hablado del encajamiento, que estaba en 12, pero luego en el occipito frontal, ¿no? Y luego hace su flexión y presenta su diámetro biparietal, perdón, es de 9,5, que es el mayor diámetro que pasa a través del plano de entrada de la pelvis, ¿no? La estructura sagital puede ser transversa o oblicua. ¿Se acuerdan que yo les había hablado del diámetro biparietal? Una cosa son las medidas de cuánto mide de acá a acá y otra cosa es la circunferencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de yo les había hablado de la ecografía, ¿se acuerdan justo cuando empezamos, ¿no? Con su diámetro biparietal. Siempre vean diámetro biparietal en una ecografía, porque a veces, ni se rían, ¿no? Pero a veces los hijitos sacan la cabeza del papá, cabezones, ¿no? Entonces, a veces el diámetro biparietal dice que tiene 94, no pasa 94 porque acuérdense que eso más el cuero cabelludo, más, ¿no? Es un problema. Generalmente, y eso coincide con un peso grande también, ¿no? A no ser que sean dismórficos, producto de la genética, ¿no? Que papá sea más cabezonito. ¿Y hace qué más? ¿Qué hace otros movimientos? El sinclitismo y el asinclitismo. ¿Qué pasa? Ahorita no me acuerdo, pero ¿cuál es el rango exacto para decir que puede pasar el diámetro biparietal? El límite. Usted está diciendo que 96 no pasa. Es que va a depender también de la paridad de la persona, porque, y también de la pelvis, ¿no? Porque en las razas negras, me parece, morenas, de verdad que son un poco más amplias, ¿no? Y puede pasar, yo he tenido partos hasta de 4 kilos 200 y han salido como si fueran, no mantequillas, pero no ha habido distocias. Entonces, por eso es que valoramos, por eso es tan importante conjunto de todo. La representación, es tan importante valorar ¿cómo se llama? La pelvis, los músculos, las paredes vaginales, es un todo, ¿no? Es un todo. ¿Y sabes qué te dicta? Con todos estos años yo veo
Si no, no pasa, o sea, es porque la pelvis no es adecuada, se queda en el estrecho superior, o sea, algo, ¿no? Pero sí, a veces de verdad no tiene siempre tiene, ay, sí, de altura, no, sí, pero mira su pelvis, y ustedes van a escuchar, es una olla, dice. ¿Qué es una olla? ¿O de gran? en el día a día, de verdad, es una olla, dice. Grande. ¿Qué es el sinclitismo? Cuando la estructura sagital desciende ocupando el eje pélvico de modo que equidista de la sínfisis y del promontorio, ¿no? Acá, así. Miren acá, miren cómo viene. ¿Sí? Que desciende el parietal anterior al igual que el posterior de forma simultánea. ¿Va? Esto es el sinclitismo, ¿no? Equidista, o sea, está en igualdad de proporción hacia la sínfisis que al y del promontorio. Ajá, más o menos. ¿Sí? Y el asinclitismo hay en anterior y posterior. ¿Cuándo es el anterior? Cuando se presenta el parietal anterior, ¿no? Está viniendo así, está así, ¿no? Está yéndose y lo que tú palpas es el anterior, asinclitismo anterior, ¿no? Y el posterior es cuando hace esto. Y uno le palpa el parietal posterior. Generalmente aquí se nos sale, porque a veces hasta se siente la oreja. ¿Sí? Y acá y otro en el asinclitismo, bueno, hablan de la desproporción cefalopélvico cuando hay grados intensos. Miren acá, asinclitismo. Este es el asinclitismo. Y ahí es cuando, ¿saben cómo se palpa cuando hay asinclitismo? El cabalgamiento de los parietales. Cuando hablemos de partograma, dentro del tracto vaginal vamos a hablar del grado de cabalgamiento. Lo normal, cuando va en un sinclitismo, ¿no? Cuando está haciendo algo fisiológico, tú le palpas que los parietales en algún punto se pueden como que hacer como si fuera así, como un ángulo. Pero tú lo presionas y vuelve a su estado normal. Cuando es que está haciendo su asinclitismo? Cuando un parietal, acuérdense que son dos huesos, monta al otro parietal. Y tú como que lo bajas. Siente como una escalerita. Y no cede. Y es porque se da esto. Esto acá. Miren aquí. Cabalgamiento a nivel de los parietales. Las suturas, acá hay dos, el anterior y el posterior ya lo hemos visto, ¿no? La sutura sagital se acerca al promontorio, por eso que es anterior. Tú le palpas, haces un tacto y tú le palpas el parietal anterior. Visualicen siempre esta imagen. Yo estoy palpando el parietal anterior, quiere decir que la sutura sagital se acerca al promontorio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y en el posterior se aleja. Sutura sagital se encuentra ya cerca de la sínfisis de Puy, ¿no? O se aleja del promontorio, algunos dicen, ¿no? Se aleja o se acerca a la sínfisis. Entonces, cuando palpan el parietal posterior, quiere decir que la estructura sagital está más cerca de la sínfisis de Puy, ¿no? Generalmente acá es cuando haya problemas ya en el momento de encajamiento, no hay resistencia. Miren aquí, asinclitismo. Lo normal es que vaya parejo, ¿sí? ¿Sí se entendió? El sinclitismo.
que son polidramios o aumentado el líquido de lo normal, un polidramio leve o moderado. Entonces, algunos le dicen, es una multi, hay que hacer la rotura artificial, una rotura dirigida, le dicen, ¿no? Hay que hacer una rotura dirigida de las membranas. Entonces, ¿qué hace? Le sostienen externamente la cabeza para que no baje fuerte, le sostienen y con su otra mano con una agujita le hacen un tacto vaginal y le signo, pero en el ángulo. Entonces sostienen la cabecita para que no baje bruscamente y empieza a botar líquido y externamente como que le hace como que se flexione. Pero eso es el que sabe. ¿Sí? El que no sabe, está en menos, es una multi, es chico el bebé, no se da cuenta que tiene mucho líquido, no se le pasó, se quiere atender parto rápido. Entonces, ¿qué hace? Le rompe con el dedo. Que se puede romper también, ¿no? Si es una multi, está en menos uno, menos dos, se puede romper. No se debería, pero se puede, para acelerar el proceso del parto. Entonces, le rompen y el bebé cae y hace su aciclidismo. Y eso, así sea chiquito, así sea una multi, no sabe. ¿Es eso? En esos casos. Nuevamente, miren acá, ciclitismo de manera equidistante, ¿no? En relación al pubis y al promotor, de manera como que en medio, ¿no? Ciclitismo, eso es lo fisiológico, ¿ya? El aciclitismo, eso es lo patológico. Aunque en el proceso de descenso puede haber hay un ciclitismo y un aciclitismo fisiológico. ¿Cuándo es lo patológico? Cuando ya tú le palpas todo el parietal, ¿no? Ya sea el anterior o el posterior. Pero puede hacer, sí, hay doctores que dicen sí, hace porque como no entra, entonces uno primero y luego el otro, ¿no? Por eso que ese segundo tacto vaginal, la sutura lo puedes encontrar siempre a la mitad, que es lo que normalmente se encuentra, y en otros puedes encontrar hacia el pubis, ¿no? Pero se acomoda dependiendo también de la preparación. En descenso, en las nulliparas sucede primero el encajamiento y luego el descenso, ya saben. En cambio, en las multíparas paralelas, ¿no? Hay mucho. ¿Y de qué va a depender? De las fuerzas motoras. Hemos hablado de la presión directa de las contracciones, de la presión del líquido amniótico, de los esfuerzos del flujo materno por los núcleos abdominales y la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. La flexión, cuando el descenso de la cabeza encuentra resistencia, sea del cuello uterino, las paredes o piso pélvico, y se presenta normalmente una flexión de la cabeza, ¿no? El bebé está tranquilo, pero hay resistencia y le acorta más, ¿no? En la flexión. No está. Ya luego hace la encajamiento, descenso y flexión. Este movimiento se desplaza el mentón hacia alcanzar un contacto directo con el tórax fetal y así cambia su diámetro suboccipito pneumático, que es el más corto, por el diámetro frontal, que es más largo, ya para dar su extensión. Entonces, miren acá los movimientos cardinales del trabajo de parto: encaja, desciende, flexiona, rota internamente, extiende su carita por el sacro, rotación externa, porque va a poner ya la cabecita en función a su dorso, ¿no? Como que lo restituye, nosotros decimos restituye, ¿no? Y en extinción ya, que es el desprendimiento, acá la cosa de nacimiento, nosotros le conocemos como desprendimiento del hombro anterior y desprendimiento del hombro posterior. La ley de la física y las palancas de la flexión de la cabeza, ¿no? Hace como un tipo, básicamente para
en uno de ellos, luego lo vamos a ver en el anterior, ¿ya? Y el dedito nace mirando al techo. Y son cuando dicen está en una posterior persistente, está en un sacro persistente. ¿Esta imagen es el anterior? Bueno, este es el anterior. Este es el anterior. En el pasado. Acá, aquí, también es anterior. Acá está la síntesis de pubis. Entonces, esto es esto. Ese sí se podría. Bueno, El parto. es que si el vértice se encuentra en relación si el vértice se encuentra en relación a la síntesis de pubis, entonces nace el bebé mirando hacia abajo. Por eso. ¿Qué le dice?